Dios te bendiga, mi nombre es Patricia Gómez y en este día te traigo una pequeña reflexión. Me gustaría primeramente que me acompañes a orar antes de empezar. Padre, gracias Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, misericordia, Padre Santo. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tú hables a aquella mujer, a aquel hombre, a aquel niño, adolescente que me va a estar escuchando, Señor amado. Que tú toques sus corazones, que tú le animes y le des fuerza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañes a Marcos 5:24. La palabra la voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, gloria a Dios. Yo sé que esta palabra va a tocar tu corazón en este día, como lo ha hecho conmigo siempre, cada vez que la leo. Aquí vemos una mujer que está padeciendo de un flujo de sangre de hacía ya 12 años. Yo siempre me he preguntado y no me imagino, yo me pregunto cómo era que esa mujer se mantenía con vida teniendo esta enfermedad. Cuando nosotras las mujeres, cuando tenemos la regla y la tenemos algunas por 3, 4, 5 días, depende de la persona, nos estamos muriendo, el dolor es insoportable, no queremos salir, cambiamos de actitud, nos ponemos hasta odiosa. Y yo digo, ¿cómo esta mujer pudo aguantar por 12 años este azote? Y recuerden que antes una mujer que tenía su periodo era apartada de la sociedad. Todo lo que ella tocaba se consideraba impuro. Yo no sé quién le predicó, yo digo la importancia de hablar de Jesús, de la palabra de Dios, porque yo sé que alguien a ella le habló, ella escuchó, ahí lo dice la misma palabra, ella escuchó que le hablaron de Jesús. Y ella decía, si tan solo yo tocara el borde de su manto. Ahí empieza la fe, cuando uno mismo comienza a ministrarse uno mismo, cuando uno comienza a hablarse uno mismo. Si tan solo yo hoy me levantara, si tan solo hoy yo pudiera hacer tantas cosas. Hay muchas personas en depresión, muchas mujeres en ansiedad, en depresión. Y yo sé que el año pasado así fue un año difícil, no solamente para mí, sino para muchas personas. Pero en este año Dios quiere que te hable, te ministre tú mismo y te diga, si tan solo yo tocara el borde de su manto. Hay 4 puntos que yo quiero tratar contigo el día de hoy, que el Señor me ministraba a mí. Y es lo siguiente. Esta mujer, en vista de que ya había acudido a médico, en vista de que
había gastado todo en cuanto tenía, como dice la palabra de Dios. Ella nada de eso la limitó cuando escuchó de Jesús y fue y tocó. Ella se decía a ella misma, si tan solo tocara el borde de su manto. Y lo tocó. Ahí empieza la fe, cuando uno se comienza a dar ánimo, fuerza a uno mismo. A mí el año pasado habían muchos días en mi vida donde yo tenía que decirme, tú puedes hacerlo, tú lo vas a hacer, ministrarme yo misma, porque en muchas ocasiones tú solo es el que va a tener que darte ánimo tú mismo. Y no estás solo, porque también el Espíritu Santo está contigo y el que te anima y te da fuerza. Pero en este caso, esta mujer iba en busca de su sanidad. Y no solamente obtuvo su sanidad, sino que también obtuvo su salvación. Y es un punto que quiero tratar contigo. Si tú te quedas ahí en tu cama, agobiada por el problema, la situación, la rebeldía, que el esposo no se quiere congregar, que el esposo no quiere asistir a la iglesia, que mis hijos no quieren ir a la iglesia, y estas cosas te están agobiando y tú estás en depresión, estás pasando por una situación más difícil de enfermedad, tú eres el que tiene que darte ánimo y decir, si tan solo yo tocara el borde de su manto, no solamente tú vas a recibir ánimo, tú vas a recibir tu salvación, y no solamente tu salvación, la salvación de ese esposo, la salvación de tus hijos rebeldes, la salvación de muchas personas, porque cuántas personas no han venido al camino del Señor por haber leído, escuchado esta palabra de la mujer del flujo de sangre. Está en juego la salvación. Si tú no te levantas, está en juego la salvación de tus hijos, está en juego la salvación de tu esposo, está en juego la salvación de tus nietos, de las siguientes generaciones. Están en juego si tú no te dices a ti mismo, si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús. Son muchas las cosas que están en juego. Está en juego que toda tu familia se pierda, que tus generaciones se pierdan si tú no te levantas de la depresión, si tú no te levantas de la ansiedad, si tú en estos momentos no dices, hoy yo me levanto a orar, yo me levanto a buscar al Señor, yo me levanto a seguir hacia adelante. Está en juego tu salvación. Tú te puedes ir al infierno si tú no te levantas en este día. Porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Muchas veces vemos al esposo, muchas veces vemos a los hijos, vemos al vecino, vemos al compañero del trabajo que nos está haciendo la guerra, pero sin embargo la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es una batalla espiritual que si tú no te levantas a ayunar, que si tú no te levantas a orar, está en juego tu salvación. Estaba en juego la salvación de esta mujer del flujo de sangre. Estaba en juego su sanidad si ella no se levantaba. Si esta mujer no se levantaba, estaba en juego la salvación de muchas, de millones de personas que han escuchado esta palabra. Esta mujer probablemente salió. Ella estaba depresiva porque eso es lo que hace la enfermedad, te pone depresivo y los pensamientos negativos llegan a tu mente. Pero tienes que pelear, tienes que batallar como hizo esta mujer que se levantó. Ella no se quedó. Imagínate que ella se hubiera quedado en ese cuartito, en ese lugar donde ella estaba apartada, aún escuchando de Jesús, y no se levantó. Porque nosotros estamos constantemente, el cristiano, el creyente, escuchando, y no solamente el cristiano, todas las personas en las redes. Este es un medio, las redes sociales, donde tú estás constantemente escuchando la palabra de Dios y sin embargo no te levantas a interceder por tu familia, porque es una lucha espiritual, no es contra sangre ni carne, son contra principados. Y no hay un día que Satanás no esté planeando tu destrucción, no esté planeando que tú te quedes ahí
acostada, depresiva, en ansiedad, intentando quitarte la vida. No hay un día que Satanás no esté planeando que tú no existas en este mundo para que tú te vayas con él. No hay un día que Satanás no esté planeando un accidente en tu contra, que tus hijos se levanten en tu contra, para que tú te mantengas ahí, acostada, ahí, retirada de la sociedad, y no te levantes a predicar la palabra de Dios, porque como tú y yo escuchamos de la palabra, también esta mujer escuchó para poder levantarse y ir donde Jesús y tener, levanta esa fe, levanta esa fe. El Señor Jesús le dijo, ten ánimo, en el libro de Mateo. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Lo que te va a salvar de la tribulación, de los momentos difíciles, de la enfermedad, va a ser tu fe. Dice la palabra de Dios, si tuviera fe como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es pequeñito, pequeñito, pequeñito. El Señor necesita que tú tengas un poquito de fe. Y el tema de esta palabra es, no sueltes el manto. Hay muchas personas que han estado a punto de soltar el manto, pero el Señor no quiere que tú te sueltes de él. Hay personas que el día de hoy no se han podido levantar, pero el Señor quiere que tú te levantes. Por eso es esta palabra, porque Dios, tu Padre, quiere que tú te levantes. El Señor desde un principio nos creó para que nosotros estuviéramos bien. Él creó todo con el propósito de que nosotros estuviéramos bien. Pero Satanás siempre ha intentado interrumpir esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Él busca la manera de que tú caigas todos los días. Él busca la manera, desde un principio buscó la manera de que nosotros estuviéramos desconectados del Señor. Pero el Señor en este día no quiere que tú te desconectes de Él. Y si estás desconectado, quiere que te conecte. Que tú salgas de ese lugar de donde estás. Que tú salgas de esa cueva, que tú salgas de esa situación difícil. Si es una enfermedad, mira, esta mujer tenía 12 años y todavía estaba viva, porque el propósito era grande, es grande. Porque yo sé que nuestras generaciones, si Cristo no ha venido, van a escuchar de esta palabra. Van a escuchar de la mujer del flujo de sangre. ¿Y qué tú quieres que tus generaciones escuchen sobre ti? ¿Qué tú quieres que tus generaciones, que fuiste una mujer que la depresión, la ansiedad la acabó? Que la enfermedad pudo con ella, cuando el Señor es más fuerte que cualquier enfermedad. Y así mismo de fuerte Dios quiere que sea tu fe. Así mismo de fuerte Dios quiere que sea tu fe, que tú te levantes, que no te dejes vencer por la situación difícil, que no te quedes callado, que es muy importante hablar de la palabra de Dios. Y tú dirás, ¿cómo yo voy a hablar del Señor si se me murió mi mamá, por ejemplo? ¿Dios es un Dios malo? No, Dios no es un Dios malo. Él conoce los tiempos. Él sabe por qué permite la cosa. Y hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero sus designios son perfectos. Su voluntad es perfecta. Y simplemente a nosotros nos toca aceptar la voluntad de Dios y levantarnos. Porque hay muchas personas que están esperando por ti y por mí. Que están pasando la misma situación que tú estás pasando, para que tú puedas darle una palabra de ánimo, una palabra de aliento, para que ellos no se pierdan.
Dios le dio el regalo de la salvación a esta mujer que simplemente iba en busca de su sanidad. Pero Dios le dio completa sanidad. Le dio salvación, que es lo más importante. En cada uno de los relatos de los evangelios vemos que el Señor da salvación. Que lo más importante para Él, sí le daba la sanidad a las personas, sí le ayudaba en sus momentos difíciles. Pero si lees, el Señor le da salvación, esa gracia que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Quiero hablar un poquito de un hombre en la palabra. Se encuentra en Génesis 37, José. José era aborrecido por sus hermanos. Sus hermanos lo echaron a una cisterna. La suerte que la cisterna estaba vacía, porque la intención de ellos era matar a José. Pero resulta que José se ve de la cisterna, lo ayudan a salir, porque Dios tenía un plan con él. Yo no sé en qué cisterna tú te encuentres, en qué hoyo tú te encuentres, pero Dios tiene un plan contigo. Dios lo saca de ahí, lo lleva a un lugar a trabajar, donde la mujer quería acostarse con él. Ella lo acusa de que quiso intentar abusar de ella, cuando eso era mentira, todos sabemos. Cuando ella era la que todos los días le insistía a él que se acostara con ella. Por eso el hombre se enfurece. El dueño de la casa se enfurece. Lo voy a decir en palabras fáciles y simples de entender. Resulta que por esa razón lo mandan a él a la cárcel. José se ve en la cárcel. Él le interpreta los sueños a dos personas que trabajaban para el rey que estaba gobernando en ese entonces. Y él le dijo, solamente cuando salgas de aquí, le dijo, quiero que te acuerdes de mí. Pues la persona se olvidó de él. Pero en un momento determinado, él volvió y recordó. Porque llegó todo lo que acontece en esta vida es con un plan, un propósito de Dios. No importa que sea malo lo que esté aconteciendo, porque lo que estaba aconteciendo en la vida de José era malo, pero él era un hombre temeroso de Jehová. Era un gran hombre temeroso de Dios. Él no había hecho nada malo para que sus hermanas lo tiraran a la cisterna. Simplemente ellos le tenían envidia y lo aborrecían. Él no hizo nada malo para que esa mujer lo llevara a la cárcel, el esposo de la mujer lo llevara a la cárcel. Pero sin embargo le tocó, todo le sirvió para poder aprender. Pero eso no evitó que Dios cumpliera su propósito en su vida, siendo él un hombre justo y fiel delante de Dios. Resulta que luego el rey de ese entonces tiene un sueño donde llaman a José para que le interprete ese sueño. Y José, Dios le dio tanta sabiduría que todos los sueños que había tenido José se cumplieron. Yo no sé cuáles son tus sueños, pero tus sueños se van a cumplir siempre y cuando tú seas fiel al Señor y tú te levantes y no te quedes ahí en la situación que ahora mismo tú te encuentras. Hoy en día hay tantas personas intentando quitarse la vida. Hay tantas personas en depresión. Hay tantas personas que le han dado más poder a la enfermedad que al poder de Dios. Pero Dios en este día te dice, yo voy a cumplir tu propósito. Yo voy a cumplir tu sueño. Porque nosotros tenemos propósito y planes. Pero si no estamos en la mano del Señor, esos planes no se van a cumplir. Y qué feo es que se cumplan nuestro plan y nuestro propósito
y el Señor no esté. Qué triste, y que yo me pierda. A Dios le gustaría que Él esté en tus planes y que tú no sueltes el manto. No importa la situación por la que tú llegues a pasar o por la que estés pasando ahora mismo. El Señor no quiere que tú sueltes el manto, como me decía a mí. No importa que mi mamá se haya muerto, pero lo único que Dios no quiere es que yo suelte el manto, que mi fe no desmaye, que yo no caiga, porque Él tiene planes y propósitos grandes, yo sé, para mi vida y para tu vida también, porque Dios, nosotros estamos conectados, nosotros somos su creación, nosotros somos sus hijos, y nosotros sabemos y entendemos lo que nos conviene. Y lo que nos conviene a nosotros es seguir a nuestro Padre. Dios te bendiga mucho. No sueltes el manto. Esta es la reflexión de hoy, el tema de hoy. No lo sueltes. No lo sueltes. No sueltes. Y si lo soltaste, agárralo nuevamente. Agárralo. No lo sueltes. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama.